Bienvenidos al capítulo de esta semana. Antes de comenzar, queríamos mostraros que el vídeo está dividido en diferentes partes para que podáis saltar de una a otra fácilmente. En la descripción del vídeo, para mayor facilidad, tenéis el título de cada parte y la marca de tiempo, de modo que si hacéis clic en la marca de tiempo, el vídeo comienza a reproducirse en ese momento concreto. Además, también tenéis acceso a las fuentes para que podáis consultarlas y los emojis, que son como una referencia visual para entender el tipo de contenido de que se trata. Recordad que el contenido se distribuye entre noticias, casos y legislación, información y eventos. La coloquialmente denominada Ley de Startups o Ley de Fomento del Ecosistema de las Empresas Emergentes, actualmente en fase de anteproyecto, ha dado ya mucho que hablar. Pero una de las cuestiones que por algún motivo parecen haber pasado un poco de largo es el hecho de que esta normativa, según cómo está prevista actualmente que se apruebe, generará una nueva figura que permitirá atraer a trabajadores extranjeros que quieran teletrabajar desde España para sus empresas que no sean empresas españolas. Pues bien, lo que hablamos es del llamado nómada digital, una persona que trabaja, por ejemplo, en Nueva York para una empresa neoyorquina, que acuerda con su empresa que está harta de trabajar en una gran ciudad y quiere venirse a prestar sus servicios remotamente desde una maravillosa playa de Gran Canaria. Esto hasta ahora era difícil porque se requería cumplir con los requisitos para obtener un visado o un permiso de residencia si se quería permanecer de una manera prolongada, y no siempre era sencillo, pero esta nueva figura del teletrabajador de carácter internacional vendría a resolver esta figura y es bastante razonable incluirla por el gran atractivo que tiene España por su calidad de vida y por el relativo bajo coste de vida para ciudadanos, por ejemplo, estadounidenses, así como por el hecho de que el teletrabajo está aumentando las posibilidades de deslocalizar a los trabajadores y moverse por el mundo de una manera más libre, disfrutando en tu tiempo libre no ya de tu ciudad natal que tan vista tienes, sino de, por ejemplo, como decía, las playas paradisíacas de Gran Canaria. Pues bien, esta figura que se genera permitiría obtener autorizaciones para permanecer en España para ejercer una actividad ya sea laboral, es decir, por cuenta ajena, o por cuenta propia, profesional, a distancia y para una empresa que no está radicada en España. Se requiere, para poder solicitar en principio este visado o autorización, y sin perjuicio de que pueda modificarse la redacción definitiva de este texto, ser o graduado o posgraduado, o bien tener una experiencia profesional de 3 años, lo cual tampoco es un requisito especialmente estricto. Por otro lado, se requiere que la persona que desea venir a España a teletrabajar para una empresa internacional pruebe la actividad real y continuada de la empresa para la que prestaría los servicios, que existe una relación laboral que se puede realizar en remoto, lo cual debe probarse, y la existencia o bien de la relación laboral o bien de la relación profesional, es decir, por cuenta ajena, por la que se presta servicios a esta empresa de una manera continuada y que por tanto permitiría entender que va a seguir prestándose este servicio desde España y que va a haber medios suficientes para residir en España sin que se genere un coste para las arcas de los ciudadanos españoles. Pues bien, el primer paso, si se desea venir a España a teletrabajar, sería obtener el visado, que tendría una vigencia máxima de 1 año. Una vez vencido este plazo de 1 año, aunque se puede pedir por un plazo inferior si se desea trabajar un tiempo menos largo en España, por ejemplo, pensemos que solamente se desea venir durante los meses de mejor temperatura y se desea venir solamente, por tanto, 4 meses, pues sería perfectamente válido. Y por otro lado, una vez expirado el plazo de vigencia de este plazo ordinario de 1 año, se podría solicitar la autorización de residencia para el trabajador internacional, que podría, por tanto, quedarse en España durante todo el periodo de autorización de residencia, que sería de una vigencia máxima de 2 años. Hay que destacar que esto abriría la puerta posteriormente a obtener otros permisos y finalmente acabar obteniendo la nacionalidad, particularmente si se es de un país con el que existe una especial relación, como los países iberoamericanos, por ejemplo, que pueden solicitar la nacionalidad con un tiempo de residencia en España inferior. Veremos en qué queda el texto definitivo, pero parece que en este sentido se ha hecho un buen trabajo por el redactor de esta normativa, puesto que es una oportunidad muy clara para España, que siempre será uno de los países más atractivos para vivir por su situación geográfica y su buen clima, así como por la calidad de vida general que se tiene en España. El Bois-Dels de Nespresso se atraganta en Suiza, básicamente que Nestlé pierde su marca tridimensional.
Lo que ha pasado es que estas pequeñas cápsulas que tiene Nestlé, que son referentes con su máquina de Nespresso, que nos permiten muchísimas veces levantarnos a aquellos amantes del café, ha sido esta marca tridimensional la que ha perdido recientemente tras una larga batalla judicial en Suiza. El conflicto que viene a traer causa de la pérdida de la marca tridimensional trae causa de lo siguiente. Estas cápsulas que siempre se utilizan en las máquinas de Nespresso fueron fabricadas por un ingeniero de Nestlé en los años 70 y las cuales fueron protegidas a través de una patente hasta los años 90. Lo que ocurre fue que a partir de ahí, y con muchísimas estrategias que siempre se han podido percibir, que intentaron alargar la vida o la protección de esta cápsula a través de lo que sería el sistema marcario, intentando renovarla pues cada 10 años. Es a partir del año 2000 cuando Nestlé consigue la protección de sus cápsulas a través del derecho marcario, pero precisamente fue que un tribunal de lo civil suizo anuló la protección considerando que o argumentando que la forma de estas cápsulas ya pertenecían a dominio público y que por lo tanto no podían tener o no podían ser protección de derecho marcario. Es precisamente que ello Nestlé recurrió a los tribunales y esta larga batalla ha concluido la anterior semana, en la cual se ha publicado la sentencia del Tribunal Federal Suizo que viene a confirmar que la forma de estas cápsulas no puede protegerse bajo el derecho marcario. La conclusión a la que llega el Tribunal Federal es que una forma no puede registrarse como marca si necesariamente debe ser asumida por un competidor que desee comercializar un producto similar. Por ejemplo, si otros competidores desean poder fabricar cápsulas que sean compatibles con la máquina de Nespresso, necesariamente tienen que tener dicha forma. Y esto también es lo que podemos ver en la sentencia que aquí la tenemos en francés, en la cual al final de la misma nos viene a decir que no puede registrarse como marca tridimensional algo que impida a otros competidores que puedan comercializar dicho producto por cuanto la forma es estrictamente necesaria para precisamente este tipo de aparatos o para, por ejemplo, incluso para que otros competidores puedan producir o comercializar sus cápsulas para productos que sean similares con la máquina de Nespresso. Así que veremos a ver más adelante lo que va a ocurrir con esta marca tridimensional que tiene Nestlé, por cuanto si en Suiza se la han inadmitido, podría ocurrir también en otros países, si la tiene registrada, que también se vayan a ejercer acciones de nulidad contra esta marca tridimensional. Así que veremos cómo procede en el futuro este proceso. Como sabemos, uno de los cambios más importantes que trajo consigo el contenido del Reglamento General de Protección de Datos fue la necesidad de que las empresas pasaran de tener una actitud pasiva en torno al cumplimiento de la normativa en materia de protección de datos y todo lo que ello conlleva, a adoptar una postura claramente proactiva para efectivamente asegurarse de que se estaban dando cumplimiento a todas las disposiciones y normativa en materia de protección de datos en todos aquellos tratamientos que se fuesen a llevar a cabo sobre datos personales. Bien, pues una manera de materializar, como decimos, esta actitud proactiva viene a ser la de llevar a cabo lo que se conoce como evaluaciones de impacto en materia de protección de datos, más conocido por sus siglas en inglés como DPIA, por Data Protection Impact Assessment. Y como decimos, esta herramienta es la que precisamente ha venido a utilizar la Autoridad Noruega de Protección de Datos para evaluar la red social de Facebook antes de llevar a cabo un uso de la misma. Por tanto, este análisis respecto al cumplimiento que lleva a cabo Facebook con la normativa de protección de datos responde a que la autoridad noruega pretendía crear una página institucional como parte de sus actividades de comunicación, pero como decimos, no sin antes llevar a cabo un estudio con lupa y pormenorizado del cumplimiento que hace esta red social efectivamente en materia de protección de datos. Bien, pues conforme a esto, como decimos, la autoridad emitió un informe en el que ha determinado que los riesgos para los derechos y libertades de los usuarios asociados con el tratamiento de datos personales a través de esta página como es Facebook son demasiado altos. También encontramos en el informe que la Autoridad de Protección de Datos no cumpliría lo suficiente con respecto al artículo 26 del Reglamento General de Protección de Datos sobre la corresponsabilidad en el tratamiento, ya que la autoridad considera que el acuerdo estándar que existe entre la Autoridad Noruega de Protección de Datos y Facebook es inadecuado y que tampoco será posible que la Autoridad de Protección de Datos noruega establezca un acuerdo separado con Facebook para estos fines. De igual forma, la autoridad entiende que la idea que pueden llegar a transmitir a los usuarios que acceden a su página web de Facebook sería como una especie de garantía de control sobre lo que podría llegar a ocurrir respecto a los datos tratados, que por supuesto ni siquiera ellos mismos son capaces de responder de manera concluyente en este sentido.
La autoridad noruega añade también que aunque toda esta evaluación que ha dado lugar al informe ha dado pie a una amplia gama de difíciles consideraciones en torno a la tecnología, el derecho y la ética, todas ellas solo se refieren al uso propio de Facebook por parte de la Autoridad Noruega de Protección de Datos y no se hace referencia en el informe con carácter general ni a la legalidad o a la ilegalidad de las organizaciones que sí que utilizarían páginas de Facebook o redes sociales en general para llevar a cabo sus actividades de comunicación. Por tanto, en este sentido, el papel que juega la Autoridad de Protección de Datos noruega en esta evaluación no es el de una autoridad supervisora ni el de un defensor del pueblo, sino que llevaría a ejercer las funciones de responsable del tratamiento con todas las obligaciones que de ello se derivan y que aparecen recogidas en el contenido del Reglamento General de Protección de Datos. Por lo tanto, la evaluación de riesgos se basa en la misma base de origen y en los mismos términos que para todas las demás empresas que utilizan o que están considerando crear una página en la plataforma. Una vez hecha toda la descripción sistemática de los tratamientos de datos que pueden derivarse de la utilización de Facebook, el informe evalúa también la necesidad y la proporcionalidad del tratamiento de los datos. En este sentido, se analizó el cumplimiento y la protección de los principios de protección de datos que aparecen recogidos en el artículo 5, los artículos 5, 6 y 9 del Reglamento General de Protección de Datos, los derechos de los interesados que aparecen recogidos en los artículos del 12 al 22, ambos incluidos, y también las libertades de los mismos, que aparecen en el preámbulo 4 y el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Bueno, pues tras este análisis, la Autoridad Noruega de Protección de Datos concluyó que efectivamente quedarían obligados por los términos y condiciones de Facebook en el momento en el que crean y utilizan una página en la plataforma, en la plataforma de Facebook. Sin embargo, la autoridad incluye en el informe algunas medidas que podrían llegar a mitigar los riesgos de protección de datos para el usuario individual. Además, en cuanto a los principios relativos a la protección de datos por diseño y por defecto, la autoridad puntualiza que tras su evaluación y análisis no ha podido verificar ni ha podido localizar que Facebook proporcione garantías adecuadas de que la plataforma cumpla con ambos principios. A su vez, en la página 13 del informe vemos cómo la autoridad aborda todo lo relativo al riesgo que existe respecto de los derechos y libertades de los interesados que mencionábamos antes. Y es que la evaluación de impacto que la autoridad ha llevado a cabo ha sido teniendo como referencia el tratamiento de datos, pero desde el punto de vista de los interesados. Así, llegan a analizar cuestiones como el grado de transparencia a propósito de los tratamientos y el grado de previsión que pueden llegar a tener los usuarios para determinar si el tratamiento se puede llevar a cabo de manera aceptable y para comprobar hasta qué punto los usuarios verdaderamente confían precisamente en estos tratamientos de sus datos personales. Finalmente, el informe incluye, además de toda la evaluación de impacto, una serie de recomendaciones del propio grupo de trabajo de la Autoridad Noruega de Protección de Datos y del delegado de Protección de Datos de la misma, lo cual conjuntamente le lleva, como decimos, a no tener en cuenta Facebook como una vía factible y apropiada para llevar a cabo la comunicación de sus actividades. Se haya abierto el plazo para solicitar las ayudas de la convocatoria de ayudas destinadas a proyectos de investigación y desarrollo en inteligencia artificial y otras tecnologías digitales y su integración en las cadenas de valor. Estas ayudas de alta cuantía lo que buscan es obtener un efecto incentivador por medio del cual estas tecnologías de alto impacto se integren en la cadena productiva industrial, aumentando la productividad del mercado español. Veamos los detalles de estas ayudas. En primer lugar, tiene un carácter de régimen de concurrencia competitiva, por lo cual se valorará cuáles son los solicitantes y su posible mérito a efectos de entregar la ayuda en las distintas intensidades que se prevén. Se va a seleccionar proyectos de investigación industrial por un lado y por otro lado de desarrollo experimental según se definen aquí, si bien hay que destacar que la definición tampoco sorprenderá a nadie. Podéis verla en el enlace inferior a esta pantalla que estoy mostrando, que es la página para iniciar el trámite de solicitud de la ayuda. Las tecnologías digitales que pueden ser objeto de esta ayuda son o bien inteligencia artificial, o bien Internet de las cosas, o bien Big Data y tecnologías relacionadas con el procesamiento masivo de datos, la computación de alto rendimiento, la computación en la nube o cloud, el procesamiento del lenguaje natural, ciberseguridad, biometría e identidad digital, blockchain, robótica, realidad virtual y aumentada,
efectos especiales y simulación, integradas, como decimos, en el ámbito del sector productivo, y por último, impresión 3D y fabricación aditiva. El presupuesto de las ayudas, como decimos, es bastante elevado. Son 105 millones de euros distribuidos en 50 millones para investigación industrial y 55 millones para proyectos de desarrollo experimental. Si bien la cuantía para cada proyecto de desarrollo experimental es inferior, lo que supone que se ayudará a un mayor número de proyectos de desarrollo experimental con una menor cuantía. El presupuesto subvencionable tiene que ser mínimo de 500.000 euros para los proyectos de investigación industrial y máximo de 10 millones de euros. Lógicamente, este mínimo se establece porque se entiende que no se puede producir un fuerte impacto en la tecnología con un presupuesto inferior. Mientras que para el caso de los proyectos de desarrollo experimental, el presupuesto mínimo es de 300.000 euros y el máximo es de 5 millones de euros. La intensidad de las ayudas varía en función del tipo de beneficiario, según se trate por un lado de investigación industrial que se considere o no de amplia difusión en los resultados y desarrollo experimental que se considere o no de amplia difusión en los resultados, y así como si la empresa es pequeña, mediana o gran empresa. El requisito para la participación es la presentación de estos proyectos y bueno, hay una serie de requisitos adicionales que se recogen en las bases reguladoras. Pero digo, son el presentar estos proyectos con la documentación que se exige, y se puede presentar tantos proyectos como se quiera, pero solo se financiarán un máximo de 3 por empresa. La ayuda pretende obtener un efecto incentivador, es decir, que se alcance aquello gracias a la ayuda que no se podría haber obtenido sin esta, de manera que se debe de presentar documentación justificativa de cuál sería el efecto incentivador de la obtención de la ayuda. La documentación a presentar en la solicitud son la memoria del proyecto, los acuerdos que resulten necesarios para su ejecución con terceros, la información económica del proyecto y la memoria que explique este efecto incentivador que la ayuda tendría. Y sin perjuicio, además, de que se pueda solicitar documentación adicional. Además, se aporta una serie de documentaciones que serán de gran interés para quien quiera solicitar esta ayuda, que recordemos puede solicitarse hasta el día 8 de octubre en el último minuto del día, a las 11:59 minutos, se cerrará el plazo de solicitudes. Como decimos, se trata de unas ayudas muy interesantes por su cuantía y en un nicho muy cerrado, por lo cual si nos encontramos en este nicho es importante que procedamos a solicitarlas. Últimamente en la noticia podemos ver mayores portadas dedicadas a robo de datos en hospitales, dispositivos IoT o incluso gobiernos. Esto se debe a que cada vez más las compañías del sector sanitario o empresas se dedican a la recolección de datos médicos de las personas, o lo llamado PHI, Personal Health Information, para ofrecer a estos consumidores distintos servicios, como que te ayudan a monitorizar tu salud a través de wearables o otros tradicionales que recogen tus datos médicos y te dan un servicio médico con ellos. Como cabe de esperar, este sector es bastante jugoso para los malos, habiéndose reproducido un aumento del ataque estos últimos años, como el ransomware Garmin o robo de datos de hospitales para cometer fraude financiero. El resultado de todo esto es que nuestro PHI o Personal Health Information ha sido robado y vendido a terceros no autorizados. Pero realmente no es lo que puede llegar a suceder, porque esta situación es tan mala como poder llegar a ser secuestrado por tu marcapasos inteligente. Pero bueno, antes de explicar todo esto, vamos a ver un poco qué son los datos, las Personal Health Information. El término PHI puede ser interpretado de distintas formas, de acuerdo al marco normativo que se mire. Si miramos la normativa americana, o la IP, que es la IPA, que es la Ley de Portabilidad y Responsabilidad de Salud Médico, es donde se define que un PHI consiste en toda la información de salud de las personas que es recogido por empresas que prestan servicios de salud. Bajo esta definición también se incluyen datos personales como el nombre, teléfono, incluso una IP, ya que permiten identificar al usuario final. Por otra parte, si vamos al marco legislativo europeo, no tenemos una ley específica de tratamiento de PHI, sino que estarían bajo el término datos personales que recoge la GDPR, ya que formaría parte de la información que nos permite identificar a una persona. Bajo este marco, consideraríamos como dato personal cualquier dato PHI, ya que cualquier dato como una historia clínica o incluso el pulso son considerados como datos personales. Una vez entendido qué es un Personal Health Information, vamos a repasar las distintas empresas que recogen estos datos y cómo actualmente son atacadas. En primer lugar, vamos a ver las empresas de salud, como son hospitales, aseguradoras y otras empresas relacionadas con el sector sanitario.
que recogen este tipo de información para su proceso de negocio. El problema común de esta empresa es que terminan subcontratando algunos servicios clave, como por ejemplo la digitalización de la historia clínica. Esto ocurre a menudo sin llevar a cabo una verificación previa de la capacidad de los proveedores para brindar garantías suficientes para implementar las medidas técnicas o iniciativas adecuadas. En otras palabras, como terminan subcontratando esta parte, no terminan verificando si estos proveedores son capaces de proteger la información adecuadamente. Y esto provoca que muchas veces sean empresas que prestan servicios subcontratados el eslabón débil en materia de seguridad. En segundo lugar, vamos a ver los dispositivos y aparatos IoT que se usan en medicina para ayudar al personal sanitario a obtener un diagnóstico o incluso a automatizar un tratamiento. El problema de estos dispositivos es que la información que manejan es tan delicada que normalmente no se realizan copias de seguridad, por lo que cualquier ataque puede hacer perder los datos o hacer un mal funcionamiento. También estos dispositivos no destacan por su seguridad, ya que su principal función es dar un tratamiento, pero no garantizar la confidencialidad de la información. Muchos ejemplos de estos dispositivos usados son bombas de insulina automática, desfibriladores implantados, dispositivos cardíacos, equipos de mamografía, incluso robots cirujanos. Todos estos dispositivos, como están conectados a Internet, son susceptibles de ser atacados y sus datos robados, o incluso mal configurados para atacar a los usuarios de dichos dispositivos. En tercer lugar, podemos ver que existen muchas aplicaciones que ofrecen servicios para meter tus datos de salud en tu móvil o incluso de gestionar algún wearable que genere información médica. El problema principalmente de esto es que estas apps son atacadas por los malos, ya sea usando una suplantación de aplicación, utilizando vulnerabilidades en los dispositivos donde están instaladas o atacando directamente a la compañía que las gestiona. Y por último, los hospitales, que como bien sabéis, los hospitales son centros donde se prima la atención al paciente, no la seguridad de los datos. Es por este motivo que el ransomware es el método preferido usado por los ciberdelincuentes para atacarlos, ya que los hospitales normalmente pagan rápido para poder restaurar su sistema lo antes posible. Además, las medidas de protección de los hospitales son menores, ya que los propios centros, por su naturaleza, son un trabajo que está sujeto a mucha presión y urgencia. Algo que realmente no concilia bien con la necesaria precaución que hay que tener para no caer en las trampas informáticas más sencillas como un phishing. Además, por desgracia, cuando un hospital es atacado y paga, no suele denunciar este ataque porque no quiere mala publicidad por ello, pero no puede garantizar que los datos hayan sido robados en ese ataque. El principal motivo de atacar a un hospital es que pueden robar los datos personales de los pacientes que son utilizados para robo de identidad. Además, que los datos médicos pueden explotarse para marketing farmacéutico u otras actividades comerciales relacionadas. Una de las consecuencias de este tipo de ataques es que el servicio sanitario empeorará. Aunque muchos grupos de hackers afirman que no atacarán a hospitales, otros sí, y terminan o bien pagando el servicio hasta su sustitución o bien ralentizando o dañando los datos. El resultado es que los clientes, o dicho de otra forma los pacientes, no dispongan de un tiempo de espera para que su problema sea arreglado, ya que pueden terminar falleciendo. De hecho, hay documentado algunos casos, como en Alemania, que un paciente de 78 años murió porque su centro de referencia estaba colapsado por un ciberataque y tuvo que viajar a otro centro y en el trayecto murió. Otra causa de los ataques con datos personales es que pueden ser usados para chantajear y extorsionar personas. Puede parecer ciencia ficción, pero los dispositivos médicos, al ser vulnerables, pueden ser utilizados para fines más oscuros. De hecho, ya se ha documentado un caso de un modelo de marcapasos que, como no usaba criptografía de ningún tipo, era bastante dispositivo a atacarlo y se podía alterar los latidos del paciente, así que imagina el resultado. Y no solo marcapasos, sino otros dispositivos como la bomba de insulina podrían ser revertidas y ser usadas contra los usuarios. Y otra consecuencia del robo de datos es que se pueden terminar ser vendidos. De hecho, de acuerdo a Financial Times, que desarrolló un algoritmo capaz de calcular el valor de este tipo de información, calculó que, dependiendo del tipo de datos, tiene un valor u otro. Por ejemplo, los datos de una mujer embarazada de su primer hijo valen unos 10 céntimos de dólar, mientras que una persona diabética valen 26 céntimos de dólar. Este valor varía según el aumento de las patologías, profesión, edad o estado civil. También, según Kaspersky, el valor de la historia clínica de un paciente en la web puede llegar a valer 25 euros. Por lo tanto,
todo dato FII robado es valioso y su acceso puede reportarle bastante dinero a los malos. Otra consecuencia del robo de datos FII es la pérdida de confidencialidad de las personas. Esto quiere decir que si nuestros historiales clínicos mentales se hacen públicos, sea posible identificar a las personas que estén detrás de esos historiales y por lo tanto pueden ser incluso usados en su contra. Para poder reducir este número de ataques o robos, existen distintas medidas que pueden ser adoptadas, como por ejemplo las más obvias, que son firewalls, bloqueos de spam, antivirus, filtro web empleados, control de acceso a aplicaciones, que suelen tener casi todas las compañías. También se suele recomendar lo que es la encriptación de datos en todos los dispositivos, tanto en depósito como en reposo como en tránsito. También formar a aquellos empleados que están envueltos en FEI, en seguridad y en métodos anti-phishing. También monitorizar proactivamente cualquier cambio en datos o en las redes irregulares. También auditar aquellos sistemas donde estén alojados los FII de manera regular. Escanear vulnerabilidades IT de penetración para llegar antes que los malos. Implementar medidas que permitan borrar datos de forma remota en aquellos dispositivos que sean robados o perdidos. Y también implementar una política de parche para asegurar que el software esté siempre actualizado. Son medidas que ayudan a reducir el daño de este ataque o la cometida de estos. Como conclusión, quiero invitar a hacer una reflexión sobre qué empresas están recogiendo vuestros FII y cómo están recogiéndolo. Una vez teniendo esto claro, quiero que busquéis esta empresa si ha sufrido algún tipo de ataque en este último año o cualquier robo de datos. Yo lo he hecho a una de ellas y el resultado es que la mayoría han sufrido algún tipo de ataque o robo, y las que no lo dicen es probable que lo hayan sufrido pero no hayan sido obligadas a hacerlo público. Por lo tanto, nuestra única forma de evitar perder el control de nuestros datos FII es ser más cuidadosos de donde los dejamos, así como adquirir productos más seguros o soluciones más seguras que garanticen la seguridad de estos datos. Intentan eliminar a Batman y no es cosa del Joker. Ha habido un conflicto bancario con el logo de Batman. Lo que ha pasado es lo siguiente. En su momento, en el 1 de abril de 1996, DC Comics intentó registrar la marca figurativa que todos conocemos como el logo de Batman para los bienes y servicios que aparecen a continuación. Entre ellos aparecían la clase 25 y la clase 28, la cual en su momento fue registrada y está emitida dentro de la WIPO. Pues parece ser que el 21 de enero de 2019, Comerciale Italiana SR intenta precisamente solicitar una declaración de nulidad de esta marca en referencia con los bienes y servicios de la clase 25 y 28 que vemos aquí. El motivo de la invocación de nulidad era el siguiente. Los motivos de la solicitud de nulidad eran los establecidos en el artículo 59, apartado primero, letra A, en relación con los artículos 7.1, apartado B y 7.1, apartado C, por cuanto la solicitante de anulación alegada, en esencia, que la marca consiste en una representación estilizada de un murciélago que está estrechamente precisamente con el personaje de Batman, y desde un punto de vista conceptual no va a poder ser o ayudar para indicar el origen comercial, por cuanto el consumidor va a verlo simplemente relacionado como si fuera un adorno del disfraz precisamente de Batman. Tenemos que en la primera instancia la división de cancelación no aceptó los argumentos lanzados por la solicitante y precisamente por ello la solicitante de nulidad decidió presentar un recurso, el cual fue presentado ante la segunda sala. Y ahora vamos a ver qué es lo que dijo la segunda sala con respecto a los motivos alegados por parte de la solicitante de nulidad. Si vamos más abajo de la decisión de la sala, podemos ver los argumentos esgrimidos en la misma. La primera es con referencia en que, aparte de la cuestión de si la marca o el logo de Batman puede ser descriptivo o no, o si es descriptivo con respecto a los bienes y servicios, es que primero se tenía que argumentar un apartado. Y es que la solicitante de nulidad en su momento, cuando alegó las clases que quería anular o las que consideraba que el signo no iba a ser distintivo, que eran la clase 25 y la clase 28 que mencionamos anteriormente, el mismo día dijo que quería limitar, o sea que básicamente consideraba que las clases tenían que ser las que aparecen aquí. Y como vemos, estas no se corresponden con las que tiene precisamente registrada la marca anterior. Pues la sala, antes de entrar
a esgrimir si efectivamente el logo puede ser distintivo o no, empieza a argumentar este pequeño apartado diciendo, en primer lugar, que algunos de los argumentos o algunas de las clases o productos que habían incluido dentro de la clase, que aun cuanto dentro de una categoría podrían estar incluidos, no los tiene así establecido la solicitud de la marca, y que esto podría denotar, tal y como dice en su apartado más adelante, que podría causar una inseguridad jurídica. Por lo tanto, no admite esa argumentación por parte del societante de la unidad de intentar alargar las clases de esa manera tan específica. Una vez solucionado esta cuestión con respecto a los productos y servicios, pues entra a valorar si efectivamente el signo puede ser distintivo o si puede ser descriptivo. En el apartado 33 de la decisión vemos que el solicitante se basa en la sentencia de Opel para sostener que la insignia o el logo del murciélago es tan conocida que al colocarla en un producto como un disfraz, el consumidor medio no va a reconocer la insignia del murciélago como una indicación del origen comercial, sino que en cambio lo que va a hacer es un elemento de la copia fiel al original disfraz de Batman. O sea que van a verlo como un elemento que forma parte del disfraz. No obstante, la sala bien viene a decir que esta afirmación no puede seguirse. Como ya se ha declarado anteriormente a lo largo de la decisión, nos viene a decir que el solicitante de anulación, en su momento, a lo largo de esos alegatos, no había conseguido demostrar que la insignia del logo había sido utilizada por otras empresas de entretenimiento que comercializaban con los productos controvertidos. Por otro lado, en su apartado 34, también viene a señalar que el titular de la marca, que la popularidad de Batman como personaje no va a invalidar la marca en sí, sino que en todo caso lo que va a hacer es reforzar la función del origen de la insignia del murciélago. Por lo tanto, los consumidores que reconocen la función de origen o van a reconocer cuando ven el logo, automáticamente van a pensar en el personaje de Batman y automáticamente en DC Comics. Por lo tanto, el signo en sí que va a ser distintivo. Y por otro lado, tampoco caben los argumentos del 7.1c con respecto descriptivo, por cuanto la solicitante en ningún momento consiguió demostrar que dicho logo pudiera resultar descriptivo a la hora de cuando se solicitó para estos bienes y servicios que argumentan. Por lo tanto, lo que tenemos que sacar de conclusión de esta decisión es que, si bien la línea de defensa de los solicitantes de anulación es interesante, por cuanto nos está diciendo que el logo no es distintivo o es descriptivo en el sentido de que el consumidor no va a ver la marca, sino que automáticamente va a verlo como una parte del disfraz precisamente de este personaje, es incuestionable que la generalidad del público al que se dirigen estos productos identifica el signo impugnado con el personaje de Batman, y esto no anula la función distintiva del signo. En otras palabras, que el signo se asocie con un personaje ficticio no significa que no vaya a tener capacidad de distinción y por lo tanto que no se le quita que pueda tener capacidad para indicar el origen comercial. La Agencia Española de Protección de Datos ha sancionado al Ayuntamiento de Siero por haber instalado en vehículos policiales sistemas de geolocalización sin haber informado previamente a los interesados. El reclamante, un sindicato policial, se dirigió a la agencia para precisamente resaltar que no se había informado a los interesados, en este caso a los policías, de la finalidad del tratamiento, las características del sistema de geolocalización y de los derechos de los interesados en materia de protección de datos hasta un año después de haberse instalado estos dispositivos de geolocalización. Ante la reclamación, la delegada de protección de datos del Ayuntamiento de Siero propuso una serie de medidas correctoras que, a través de un plan de actuación, tenían como objetivo adecuar completamente el ayuntamiento a la normativa de protección de datos. Entre estas medidas, en primer lugar, la delegada de protección de datos recomendaba revisar y actualizar el registro de actividades de tratamiento que aparentemente no constaba que se estuviese realizando este tratamiento de geolocalización, por lo que en un primer plano habría que actualizar este registro obligatorio para que contenga la información relativa a este tratamiento. Posteriormente, la delegada recomendaba realizar una evaluación de impacto de protección de datos para valorar qué impacto tendrá este tratamiento en los interesados. En tanto que tratamos datos de geolocalización, es muy probable que de un lado tengamos que hacer esta evaluación de impacto, por lo que en primer lugar habría que determinar si es necesaria,
y, si lo fuera, realizar definitivamente esta evaluación de impacto. En tercer lugar, la delegada recomendaba revisar el contrato con el adjudicatario de este servicio de geolocalización con el objetivo de determinar si se producía una relación de encargado de tratamiento, puesto que, si fuera el caso, habría que regularizar el contrato con el debido acuerdo de encargo de tratamiento, tal y como exige el artículo 28 del reglamento. En cuarto lugar, la delegada recomendaba identificar cuáles son las personas afectadas por este tratamiento. Es algo que también nos viene bien de cara a hacer la evaluación de impacto, tener en cierta medida el volumen de personas afectadas por este tratamiento. En quinto lugar, recomendaba revisar las medidas de seguridad que estaban de aplicación de cara a garantizar la correcta implementación de medidas organizativas de seguridad en cuanto a este tratamiento. Y por último, recomendaba la elaboración por parte del comité de un plan de comprobación y de seguimiento de estas actuaciones, de cara a comprobar que se estaban llevando a cabo correctamente. No obstante, a pesar de todas estas medidas correctoras, es cierto que para la agencia han llegado tarde, porque sin perjuicio de que el ayuntamiento las haya llevado a cabo, es cierto que se ha tardado un año entero en informar a estos trabajadores, estos policías, del tratamiento que se estaba llevando a cabo en sus vehículos. Es por esto que, si bien es cierto que la agencia no considera necesario que se realicen actuaciones distintas a las que ya ha realizado el ayuntamiento, por lo que entiende que no hace falta que adecúe nada más a la normativa, sí que se ha cometido una infracción del artículo 13 del reglamento al no haberse informado a tiempo. Recordemos que el reglamento exige que la información se presente al interesado bien antes de que se produzca el tratamiento o, como a más tardar, en el momento de la recogida de los datos o en el momento de la primera comunicación. Desde luego, no se contempla que se pueda informar al interesado un año después de que dé comienzo el tratamiento. Es por esto que, al final, la AEPD entiende que sí cabe sancionar. Lo único que, claro, al tratarse de un ayuntamiento, tengamos en cuenta que no existe una sanción económica, sino que se trata sencillamente de un apercibimiento.